Vez más en su canal BuildMath con un nuevo video que se llama Ángulos opuestos, adyacentes y correspondientes. El objetivo es conocer las características de los ángulos opuestos, adyacentes y correspondientes. Como ven aquí, los ángulos adyacentes son dos ángulos que salen del mismo vértice. El del vértice A salen los dos ángulos. Los ángulos no adyacentes son los ángulos que no salen del mismo vértice. Como aquí ven, el ángulo A sale de un vértice y el ángulo E sale de otro vértice. Es completamente lo contrario a los ángulos adyacentes. Los ángulos correspondientes se llaman así a los ángulos situados del mismo lado de la transversal. Como aquí ven, los ángulos correspondientes son el 1 y el 5, el 1 y el 5, el 2 y el 6, el 3 y el 7, el 4 y el 8. El 1 es igual al 5. Aquí ven que el 1 mide 60 grados y el ángulo 5 igual mide 60 grados. Si te llegas a encontrar en alguna situación que solo tienes la respuesta del ángulo 1, ya sabes que automáticamente el ángulo 5 tiene que ser igual, así como lo es el 2, es igual al 6, el 3 es igual al 7, el 4 es igual al 8. Los ángulos alternos internos se llaman así a los ángulos situados a uno y otro lado de la transversal. Como aquí ven, el ángulo 3 y el ángulo 5, el ángulo 3 y el ángulo 5, el ángulo 2 y el ángulo 8. De igual manera, el ángulo 3 es igual al ángulo 5. El ángulo 3 mide 60 grados y el ángulo 5 mide 60 grados. El ángulo 2 es igual al ángulo 8. Aquí el ángulo 2 mide 120 grados y el ángulo 8 igual mide 120 grados. Los ángulos alternos externos se llaman así a dos ángulos situados a uno y otro lado de la transversal. Aquí los ángulos alternos externos son el 1 y el 7, el 4 y el 6, el 1 y el 7, el 4 y el 6. El 1 es igual al 7, el 4 es igual al 6. Como les explicaba anteriormente, si te encuentras en una situación que solo tienes el resultado del ángulo 4, que es 120 grados, sabes que el ángulo 6 igual tiene que ser 120 grados. De igual manera el ángulo 1 y el ángulo 7. Los ángulos colaterales internos se llaman así a dos ángulos situados en el mismo lado de la transversal y dentro de las paralelas. El ángulo 2 y el ángulo 5. El ángulo 2 y el ángulo 5. El ángulo 3 y el ángulo 8. Aquí es un poco diferente, aunque no es tan confuso. El ángulo 2 y el ángulo 5 es igual a 180. Aquí para obtener el resultado se suma. Cuando tengas el resultado del ángulo 2 y el ángulo 5, que es en el ángulo 2 120 y en el ángulo 5 160 grados, se suma y da 180. De igual manera en el ángulo 3 y en el ángulo 8. Se suma 60 grados con 120 grados y da 180 grados. Ángulos colaterales externos. Se llaman así a dos ángulos situados en el mismo lado de la transversal y fuera de las paralelas. Aquí los ángulos colaterales externos es el 1 y el 6, el 4 y el 7. El ángulo 1 y el ángulo 6 es igual a 180. El ángulo 4 más el ángulo 7 es igual a 180. Aquí se hace lo mismo. El ángulo 1 y el ángulo 6 se suman y da 180. El ángulo 4 y el ángulo 7 se suman y da 180. Como pueden observar, es casi igual a este. Solo que aquí son los dos de abajo y aquí es diferente. Pero para obtenerlo se tienen que sumar los dos ángulos para obtener su resultado. Como ejercicio tenemos, complete el siguiente cuadro con la información faltante a través del dibujo. Aquí tenemos el dibujo como ejemplo. Tenemos aquí una tabla en la cual se muestran a los diferentes tipos de ángulos. Tenemos a la letra X y a la letra Y. El ángulo adyacente en la letra X corresponde a la letra A y E, que dan la suma de 150 grados. Su ángulo alterno interno no tiene. El ángulo alterno externo corresponde a la letra B, cuya medida es de 30 grados. El ángulo colateral interno no tiene. El ángulo colateral externo es la letra Y, la cual mide 150 grados. El ángulo correspondiente es la letra C, cuya medida es de 30 grados. Tenemos a la letra Y. Tenemos que la C y la B son los ángulos adyacentes, cuya suma dan 30 grados.
El ángulo alterno interno no tiene. El ángulo alterno externo corresponde a la letra A, que mide 150 grados. El ángulo colateral interno no tiene. El ángulo colateral externo corresponde a la letra X, que mide 30 grados. Y el ángulo correspondiente a la letra E, que es igual a los 150 grados. Pues esto ha sido todo. Gracias por visitar nuestro canal. Nos vemos pronto.